El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos iré narrando el libro. Quien guste descargar el libro, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas leer el libro completo. En esta ocasión toca el capítulo 5. El papel de Egipto en la evolución de la conciencia. Introducción sobre algunos conceptos básicos, herramientas egipcias y símbolos de resurrección. Los antiguos usaron ciertos símbolos para representar los tres aspectos de la conciencia que usamos para nuestro viaje aquí en la Tierra. Verán representaciones de estos símbolos por todo el mundo. Estas pinturas contienen un animal que vive bajo la tierra. El animal que vive bajo la tierra representa el microcosmos. El que vuela por el aire representa el macrocosmos, y el que camina sobre la tierra representa el nivel intermedio entre los dos. Como nosotros, existen los mismos símbolos por todas partes. En Egipto verán un buitre a la izquierda, el ojo derecho de Horus en medio y después una cobra a la derecha, figura 5-1. En Perú es el cóndor, el puma y la serpiente de cascabel. Para los indígenas norteamericanos es el águila, el león de montaña y la serpiente de cascabel. En el Tíbet es un pollo, un cerdo y una serpiente. Figura 5-1, símbolos que representan los tres aspectos de la conciencia. En esta fotografía, figura 5-2, muestran las herramientas y los símbolos de resurrección que usaban los egipcios. El objeto en punta A es una forma acortada de un báculo, que generalmente tiene 4 pies de largo y una bifurcación de sintonización en un extremo y un ángulo de 45 grados en el otro. Este se usaba en la parte posterior de la cabeza para transferir vibración hacia el cuerpo. Junto con eso, ellos usaron el gancho y el mayal, que veremos en un momento. La flecha B apunta al óvalo, que generalmente es de un color rojo anaranjado, que pueden ver sobre la cabeza de los iniciados. Este era el símbolo para la metamorfosis, que ocurre cuando pasamos a través de la resurrección o la ascensión, cuando literalmente cambiamos de forma y la química de nuestro cuerpo. La flecha C muestra un generador de poder que usaban algunas veces para incrementar la vibración. Figura 5-2, herramientas de resurrección. Desafortunadamente, Thoth se fue antes de que pudiera comprender plenamente el uso de este objeto. La flecha D indica el Ankh, que comprendo un poco mejor y les compartiré mi entendimiento. Es la herramienta más importante de comprensión que poseían desde el punto de vista egipcio. Es la clave
para la vida eterna. La flecha E apunta a un triángulo dentro del otro, que es el jeroglífico egipcio para la estrella Sirio. El símbolo de Sirio A y Sirio B. El punto F es solo un nombre llamado pictograma, cartucho. El ave de la parte superior derecha es el buitre, que es sagrado para los egipcios y está asociado con el movimiento de un nivel de conciencia a otro. Figura 5-3. Imágenes geométricas del viejo reinado. No voy a entrar a las otras cosas de la imagen, pero estas eran algunas de las herramientas que utilizaban los primeros egipcios. La diferencia entre la muerte, resurrección y ascensión. Estas imágenes geométricas, figura 5-3, provienen del viejo reinado. Los pequeños patrones de la flor de la vida están asociados al Lehirit, la pirámide que creó, que destruye la teoría del Saqqara. La figura 5-4 es una imagen de Osiris, a la izquierda. Él está sosteniendo un báculo, A, un cayado de 45 grados con una bifurcación de sintonización al final, B, y un mayal, C, que son tres instrumentos principales usados para la resurrección. Estas herramientas estaban conectadas con la resurrección, no con la ascensión. Existe una diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada, existe la muerte, un proceso por medio del cual entran al estado de vacío inmediatamente después de la muerte. Están inconscientes, ignorantes del proceso de la muerte hasta el grado que no tienen control sobre las imágenes. Esta forma de morir los lleva hacia el tercer sobretono de la cuarta dimensión, lo que resulta en un ciclo de retorno hacia esta existencia terrestre una y otra vez. La reencarnación. Debido a que en este ciclo están inconscientes, no están usando su Merkabah, excepto inconscientemente, porque en cuanto llegan al otro lado, no tienen ningún recuerdo de este. Cuando reencarnan de vuelta en la tierra, no tienen tampoco ningún recuerdo del lugar de donde acaban de llegar. Entonces, la reencarnación continúa una y otra vez. Es mucha energía moviéndose muy lentamente. Eventualmente la superan, pero es un proceso muy lento. Cuando pasan a través de la resurrección, son conscientes de su Merkabah, aunque generalmente no son plenamente conscientes de este, sino hasta después de morir. Mueren, dejan el cuerpo y entonces se hacen conscientes de su Merkabah. Después recrean su cuerpo y pasan a través de un proceso que los conduce hacia cualquiera de los sobretonos décimos, 11avo, 12avo, de cuarta dimensión. Desde allí no pasan a través de la reencarnación nunca más. Su memoria nunca se bloquea nuevamente y continúan hacia la vida eterna. Existe una gran diferencia entre morir y resucitar, pero existe una diferencia todavía mayor en la ascensión, que ahora es posible, debido a que la red
fue completada en 1989, la ascensión era muy inusual hasta que se completó esta red. La ascensión era muy inusual hasta que se completó esta red. En la ascensión no mueren en absoluto. No hay un proceso de muerte involucrado como lo conocemos. Por supuesto, es verdad que ya no están en la Tierra. Desde ese punto de vista mueren. Lo que sucede es, ustedes simplemente se hacen conscientes de su Merkabah, de una u otra forma, ya sea recordándolo por su cuenta o a través de las enseñanzas o como sea que suceda. Esto significa que se hacen conscientes de su cuerpo de luz. Figura 5-4, resucitando a Osiris. Esto significa que se hacen conscientes de su cuerpo como luz. Entonces son capaces de pasar a través del vacío totalmente conscientes, desde la tierra a través del vacío, hacia las dimensiones superiores, conscientes todo el tiempo. De esta forma, simplemente se salen de esta vida sin pasar por un proceso de muerte, lo que involucra la reconstrucción de su cuerpo humano. Cuando una persona asciende, él o ella simplemente desaparecen de esta dimensión y reaparecen en la siguiente, pasando a través del vacío. La ascensión es completamente posible ahora. Este libro es una posible serie de instrucciones para saber exactamente cómo hacer este proceso. Ustedes personalmente puede que no pasen a través de la ascensión. Puede incluso morir o pasar a través de la resurrección. No hay mucha diferencia a estas alturas del partido de la vida en el planeta Tierra, porque si mueren de la forma normal pasarán hacia el tercer sobretono y hacia un patrón de espera durante un tiempo. Después, cuando el resto de la Tierra pase a través de este ciclo de cambio próximo, todas las personas en ese sobretono también se elevarán al mismo nivel dimensional que aquellos que resucitaron o ascendieron. Incluso la Biblia se refiere a esto diciendo que en este tiempo los muertos se levantarán. No existe tal cosa como la muerte, simplemente hay diferentes estados de ser. Es un poco como el agua, que puede ser líquida, sólida o gas, pero sigue siendo agua. En este momento están ocurriendo muy pocas reencarnaciones humanas de la Tierra, excepto bajo ciertas condiciones. Esta es probablemente su última vida. Amigos, esto es todo. Por supuesto existen excepciones a casi todas las reglas, por lo que puede pasar unos pocos en esta tierra que han decidido reencarnar. Se está acabando el tiempo. Me asombraría que llegáramos a finales de este siglo. Yo dudo sinceramente que la tercera dimensión siga disponible para la vida humana en este momento. Solo Dios sabe con certeza de dónde están llegando las personas que están naciendo hoy en la Tierra. No son de aquí. Lo explicaré cuando hable sobre los nuevos niños. Cuando el sol salió en el oeste. Conforme Egipto comenzó a evolucionar, se desarrollaron dos países, Alto Egipto y Bajo Egipto.
El Alto Egipto estaba en el sur y el Bajo Egipto en el norte. Los egipcios los llamaron Alto y Bajo Egipto de esta forma, en cierto modo opuesto, porque en su anterior existencia durante la Atlántida, la Tierra estaba girando en la dirección opuesta. Los polos magnéticos estaban revertidos. Nuestro norte actual era antes el sur y viceversa. Solo cambiaron de posición los polos después de la Atlántida, sino que la Tierra realmente giraba en la dirección opuesta. Todd dijo que él ha pasado por 5 cambios de polos, ha visto el Sol emerger en el este y lo ha visto salir en el oeste, después el este, el oeste y nuevamente el este 5 veces. En el techo del templo en Dendera, que es el chakra corazón del aspecto masculino de la red crística, hay un zodíaco astrológico que demuestra esta polaridad revertida. El zodíaco gira en la dirección opuesta, como si el sol saliera en el oeste, en lugar del este. Figura 5-5. El río Nilo fluye de sur al norte, mientras que la mayoría de los demás ríos en el mundo fluyen de norte a sur. Esto implica que los egipcios se mantuvieron en el viejo flujo de energía incluso en la Tierra. Nosotros somos los creadores de nuestro universo. Las personas involucradas en el sufismo pueden recordar al Sufi Sam, también conocido como el Murshid Sam Lewis. Él fue enterrado a principios de los 70, según creo. En la Fundación Lama, en Nuevo México, hay una placa sobre su tumba que se lee, se abren comillas, en ese día el sol saldrá en el oeste y todos los hombres que ven creerán, se cierran comillas. Se estaba refiriendo al tiempo que se aproxima cuando cambien los polos. Esta próxima vez habrá una reversión en la rotación de la Tierra, por lo tanto también en la forma que nos movemos en relación al Sol. Figura 5-5, el zodíaco egipcio que se muestra fluyendo en la dirección opuesta, a pesar de que esta pintura fue hecha en la era actual. Osiris, el primer inmortal. Antes de Egipto, durante la Atlántida, existía la Escuela de Misterios del Nakal, encabezada por Ay, Tilla y 1000 miembros de Lemuria. Se localizaba en la isla Udal, al norte de la isla principal. Ellos intentaban enseñar a los atlantes cómo volverse inmortales. Lo que pasó fue que o no eran buenos maestros entonces, o las personas no podían asimilarlo porque tomó 20 a 30,000 años que una persona finalmente lograra el estado de ser inmortal. Esta primera persona que lo hizo fue Osiris, que no era egipcio sino atlante. La historia de Osiris no sucedió en Egipto, aunque habla sobre el Nilo, pero en la Atlántida, aunque la mayoría de ustedes conocen esta historia, se las contaré de todas formas, en una forma condensada. Había 2 hermanos y 2 hermanas de la familia. Sus nombres eran Isis, Osiris, Neftis y Set. Isis se casó con Osiris. Neftis
se casó con Set. En el momento en que inicia esta historia, Set mató a Osiris. Puso el cuerpo de Osiris en una caja y la hizo flotar por el Nilo, aunque era realmente otro río en la Atlántida. Esta muerte molestó a Isis y ella y su hermana, la esposa de Set, fueron a buscar a Osiris. Encontraron su cuerpo y lo llevaron de regreso, intentando volver a Osiris a la vida. Cuando Set se enteró, cortó el cuerpo de Osiris en 14 piezas y las esparció por todo el mundo para que sus hermanas no pudieran volverlo a la vida. Isis y Neftis salieron entonces a buscar las piezas para volver a unirlo. Encontraron 13 de las 14 y ensamblaron las piezas, pero nunca encontraron el falo, la pieza 14. Fue Thoth, se abren paréntesis, que estuvo en la Atlántida y también en Egipto, se cierran paréntesis, quien por medio de la magia restauró la pieza 14. Esto restituyó el flujo de energía creativa, trajo de vuelta a la vida a Osiris y adicionalmente le dio la inmortalidad. Desde el punto de vista egipcio, la inmortalidad se alcanzaba a través de la energía sexual. Se abren paréntesis, recuerden, fue a través de la energía sexual, el Tantra, que la inmortalidad sembró raíces en Lemuria. Se cierran paréntesis. Voy a dejar el último elemento de esta historia hasta otro momento apropiado, porque antes se requiere de un entendimiento previo. Pero noten que Osiris está vivo primero, caminando en un cuerpo en el primer nivel de conciencia. Después lo mataron y su cuerpo fue cortado en pedazos, fue separado en sí mismo. Este era el nivel 2 de conciencia, nuestro nivel. Después se volvieron a reunir sus piezas y lo completaron nuevamente, lo que lo colocó en el tercer nivel de conciencia, que es la inmortalidad. Él pasó a través de 3 niveles de conciencia. La primera era completa, la segunda era separada de sí mismo y la tercera nivel, todos los componentes se unieron nuevamente. Esto lo completó otra vez y también lo volvió inmortal. Ya no moriría otra vez. Cuando Osiris pasó finalmente por esto, regresó como un ser inmortal, el primer maestro resucitado de la Atlántida. Entonces usaron la comprensión de Osiris sobre la inmortalidad como un patrón para que otras personas pudieran alcanzar el mismo estado de conciencia. Esto se convirtió en una religión en la Atlántida, más tarde en la religión de Egipto. La memoria holográfica transpersonal del primer nivel de conciencia. Los atlantes, debido a la forma como funcionaban sus cerebros, tenían memoria completa. Ellos recordaban todo lo que les había sucedido y su memoria era transpersonal, lo que significa que cualquier cosa que una persona recordara podía ser recordado por los otros de su raza. Los aborígenes en Australia tienen ahora este tipo de memoria. Cuando algo le sucede a un aborigen, cualquier otro puede volver a experimentarlo cuando quiera. Si un aborigen entrara caminando a esta habitación, en este momento él o ella podría en efecto transmitirle la experiencia a todos los de su raza en cualquier lugar del planeta. Verán, ellos están en el primer nivel de conciencia en donde no están separados de sí mismos,
Nosotros estamos en el segundo nivel y estamos muy separados de nosotros mismos. Como los atlantes, los aborígenes no tienen una memoria como nuestro tipo vago de recordar. Ellos tienen una memoria holográfica completa, en tercera dimensión. Podrían reconstruir esta habitación momento a momento a través de todo un taller, y el resto de ellos podría caminar allí dentro y observarlo. Podrían caminar hacia tu mesa y observar tus ojos. No sería un tiempo real, es lo que ellos llaman estado del sueño, como un sueño, pero es una réplica absoluta de la realidad. Su memoria es perfecta, no tiene ningún error o defecto. Obviamente es un tipo de cultura. Los atlantes no tenían ninguna razón para escribir nada. ¿Por qué intentar describir algo con palabras si tienes las cosas reales? No lo necesitaban, sin embargo, el aspecto marciano sí lo necesitaba, por lo que tenían un lenguaje escrito. Incluso después de la caída, los egipcios y otros tenían una asombrosa habilidad para recordar. En ese punto, habían perdido su memoria holográfica transpersonal, pero todavía tenían la memoria fotográfica. Cuando los alumnos de la Escuela de Misterio estaban haciendo el entrenamiento complicado que haremos enseguida, podían hacerlo todo en su cabeza. Con nuestra memoria menos eficiente no podemos hacer esto. De la forma que ellos lo hacían, tenemos que luchar solo para recordar el nombre de alguien. La complejidad se incrementará conforme progresemos, haciéndolo difícil recordar de una imagen a otra, pero los antiguos podían hacer esto completamente en su cabeza. Hay algo que es importante en el hecho de hacerlo en su mente, por lo que más tarde les voy a mostrar algunas ilustraciones que los ayudarán a hacer esto. Esta experiencia contiene una clave principal para la comprensión de la naturaleza, de la creación. Recrean las ilustraciones que siguen, como si estuvieran realmente en el vacío, moviéndose a través de la moción geométrica. El hecho de experimentarlo les brindará la comprensión de los círculos de la página que representan movimientos reales, que esos movimientos geométricos del espíritu en el vacío son el inicio y el fin de la creación. La introducción de la escritura que crea el segundo nivel de conciencia. Los 42 libros de Thoth registran que la escritura se introdujo después de la caída, cuando los atlantes llegaron a Egipto y ya no estaban experimentando la memoria completa. De hecho, está escrito en los registros egipcios que fue Thoth quien introdujo la escritura al mundo. Este solo acto completó la caída y nos lanzó fuera del primer nivel de conciencia, entrando de lleno hacia el segundo, porque cambió la forma en la que ascendemos a la memoria. Esto selló el destino. Este acto de aprender cómo escribir dio origen al crecimiento de la mitad superior de nuestro cráneo, desde arriba de nuestras cejas. El simple acto de introducir la escritura cambió muchos factores de la forma como percibimos nuestra realidad. Para obtener ahora nuestros recuerdos tenemos que entrar y extraer la información deseada como un código. Entramos
con una palabra o un concepto para después traer el recuerdo de lo que sea. De hecho, no podemos ni siquiera recordar algo sin tener cierto movimiento de los ojos. Nuestros ojos se tienen que mover de ciertas formas con el fin de lograr que salgan los recuerdos. El sistema de memoria egipcio era muy diferente a la forma que tenían antes de la caída. Comparemos este cambio de memoria con la epopeya de Osiris. Los egipcios habían entrado en la etapa en donde estaban separados en piezas, en donde ellos estaban dentro de sus cuerpos, pensando que estaban separados del resto de la realidad. Por supuesto, este sentimiento de estar separado estaba destinado a cambiar muchos aspectos en la forma como vivimos los seres humanos. El control del politeísmo, cromosomas y néters. Ahora, la historia se complica, las cosas estaban funcionando bien con el plan de la evolución escalonada. Después de un tiempo, el Alto y el Bajo Egipto se combinaron en un país gobernado por el rey Menes y comenzó la primera dinastía. Pero conforme pasó el tiempo, se desarrolló un serio problema que si no hubiera sido resuelto, habría causado catástrofes mayores para nosotros en el siglo XX. De hecho, no habríamos sobrevivido como planeta. No hubiéramos tenido una oportunidad. Parece algo sin importancia, pero fue muy significativo para algunos de los que cuidan este planeta. Tuvo que ver con las creencias religiosas de Egipto. Figura 5-6. El Néter Anubis. Como dije, los egipcios ya no tenían una memoria holográfica transpersonal, entonces tenían que escribir lo que era su religión. Esta escritura es llamada los 42 libros de Thoth. Donald Beeman, que vive en Boston, es el hombre que reconstruyó estos libros. Había 42, con 2 libros más separados del cuerpo principal. 42 más 2 libros representan el número de cromosomas del primer nivel de conciencia. Sus cromosomas, como están a punto de verlo, son imágenes geométricas y patrones que describen la realidad completa. No solo su cuerpo, sino toda la realidad, desde el planeta más distante hasta la planta más pequeña y cada átomo. Dentro de su libro verán algo que llamaron néters. Los néters son dioses con D minúscula. Este es uno de los néters, Anubis, figura 5-6. Los seres humanos con cabeza de animal y cada uno representa un cromosoma diferente, un aspecto distinto y una característica de la vida. Los néters representan el sendero para movernos desde el primer hacia el segundo nivel de conciencia. Los maestros ascendidos usaron el código genético particular de Osiris para ayudar a otras personas a aprender cómo ascender. En otras palabras, Osiris había vivido la experiencia de la ascensión y ahora el camino estaba en su ADN, específicamente en los cromosomas. Se mostraron a los iniciados las claves genéticas a través de los néters que representaban los cromosomas de Osiris. Pero se desarrolló un problema por esta forma de representar su religión, especialmente cuando el Alto Egipto y el Bajo Egipto se separaron otra vez. Tanto el Alto Egipto
como el Bajo Egipto tenían 42 más 2 dioses o néters, representando esta etapa, pero el Alto Egipto tenía imágenes generalmente diferentes de aquellas del Bajo Egipto. Las imágenes habían cambiado con el tiempo cuando se separaron los dos países, cuando Menes juntó a los dos países como un solo país llamado Egipto. Adoptó todas estas imágenes con el fin de estar políticamente en lo correcto, por lo que ahora había 84 más 2 dioses representando la misma idea religiosa. Probablemente eso fue un gran error, porque se volvió muy confuso. Por ejemplo, en una área tomaban a uno de los néters como Anubis y decían, este es Dios, con una G mayúscula. En otra área dirían, Isis es Dios. Otra zona clamaría que Sekhmet era su Dios. Entonces había 88 ideas diferentes de Dios en el país. Ellos decían, mi Dios es Dios y sus dioses están mal. Todo se separó y se volvió muy oculto, y después de un tiempo nadie tenía idea de que realmente había solo un Dios. No comprendían que la hermandad Tat les estaba tratando de decir, desde nuestro punto de vista norteamericano, esto sería como una ruptura de cromosomas. Era una mutación y no era correcto. Aún con toda la ayuda de la hermandad Tat, simplemente no podían captarlo bien y se puso peor y peor. Toda la evidencia que he visto indicada que la religión cristiana provino directamente de la religión egipcia, si estudian ambas, son paralelas en todas sus formas, excepto en la comprensión de Dios que tenían los egipcios. La religión cristiana surgió después y descontinuó totalmente la religión egipcia, aunque Egipto es la fuente probable de los orígenes de la cristiandad. Los cristianos tenían a los egipcios como culto, y lo eran, pero fue porque sus creencias religiosas se habían vuelto corruptas, con la clara excepción de los 17 años y medio durante la 18ª dinastía, entre comillas, iluminada. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos.